Cuánta tristeza, con toda la sangre que ha corrido a lo largo de los años, con tantos millones de personas que han tenido que salir de Venezuela por el desastre generado por la dictadura, primero de Chávez, después de Nicolás Maduro y sus compinches. Resulta que ahora hay broncas en la interna de la oposición de cara a lo que son las primarias para lo que serían elecciones el año que viene. Más temprano conversé con nuestro colega y analista Rommel Beitía. Rommel, muchas gracias por acompañarme, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás, Pedro? El gusto siempre es mío. A ver si nos ayudas a recorrer un poco más del laberinto, en qué van las cosas con el capítulo de las primarias y lo que se está cocinando detrás. Bueno, mira, tú sabes que hay una frase muy vieja, ¿no? Un dogma que es divide y vencerás. Y lamentablemente, eso es una de las cosas que mejor ha hecho el chavismo a lo largo de la historia, ¿no? Y desde que está en Venezuela instaurado. Entonces, se está volviendo el peor enemigo de las primarias, un grupo de políticos opositores que de alguna manera no han encontrado la forma de ser protagonistas de la misma, ¿no? Eso es una cosa realmente lamentable, porque se supone que la primaria es para consolidar los esfuerzos de todo lo que es la oposición, ¿verdad? En torno a un candidato que no sea elegido a dedo. Pareciera que hay un sector de la oposición que el tema de que el candidato no sea elegido a dedo como que no cala muy bien, ¿no? Han pasado una cantidad de cosas, una cantidad de señales, pero una de las que a mí por lo menos me llamó más la atención es algo que acaba de pasar recientemente, y es que Chuvo Torrealba, para quien sepa quién es un político venezolano que fue vocero del grupo como tal de la oposición, de la Mesa de la Unidad durante mucho tiempo, que bueno, salió acusando a María Corina de que ella había pactado con Nicolás Maduro para que se colocaran, o mejor dicho, se suprimieran los centros de votación en las zonas más populares de Venezuela. Esto, el problema no es la acusación, el problema es lo absurdo que resulta esto, luego de que ha habido toda una explicación, por ejemplo, de parte de la Comisión Nacional de Primaria, de por qué hay los centros que hay, y luego de que todo el mundo entiende lo que ocurrió con el CNE. O sea, que se trató de hacer la primaria con el CNE, pero bueno, se dinamitó por completo el tema del CNE y tuvo la Comisión Nacional de Primaria que terminar abordando el tema, ¿verdad? Independientemente. Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Ya de por sí, esto ya tiene digamos, todas las aristas que ya sabemos de generar una elección como esta contra un sistema, para decirlo más bonito, como el del señor Nicolás Maduro y su equipo. Ya eso tiene suficientes complicaciones, como que el duelo de egos, entonces impida también, ¿verdad?, que nos podamos organizar del lado de la oposición. Eso es muy complicado, porque le hacemos el juego muy fácil, al contrario. En Venezuela ahorita hay... Perdón que te interrumpa un instante, porque además, y tú lo manejaste, y la palabra, por supuesto, mejor es absurdo, pero es el mundo al revés. Es Sí. el ayudar al monstruo porque te molesta que te hagan sombra. Sí, no, y porque fíjate tú qué pasa. Ahí está ocurriendo una cosa que es insólita desde el punto de vista político para un grupo opositor, que es tenerle miedo a los votos, tenerle miedo a contarse. O sea, hay un grupo, porque ¿qué pasa? O sea, no es un secreto para nadie, porque nosotros no podemos andar, obviamente, con un vendaje en los ojos, que la oposición en Venezuela ha tenido una cantidad de desaciertos que son garrafales. Entonces, los que han protagonizado en primera línea esos desaciertos, pues obviamente no están del todo conformes con el tema de las primarias porque no tienen gente para que vote por ellos, más allá de cierta maquinaria política. Pero eso es una cosa que es absolutamente descabellada, porque se supone que lo importante en este momento es poder consolidar una fuerza en torno al candidato o la candidata que logre aglutinar mayor cantidad de gente. En Venezuela, más del 60% de la población no quiere votar ni por el chavismo ni por la oposición, ¿no? Es un dato importante. Sin duda, pero entonces
es lo alucinante de queremos que se vaya Maduro, abajo la dictadura, etcétera, etcétera. Cuando llega el momento de la verdad, cuando hay que hacer un pequeño sacrificio, porque en todo caso es el tipo de cosas de decir, ¿saben qué? Me cae como una patada María Corina, pero la voy a apoyar porque es el camino a salir de este monstruo, y bueno, de este monstruo, de esta monstruosidad que nos está dando a todos. Es que es lo más lógico, Pedro. Mira, si tú me preguntas a mí, o sea, yo no soy fan, por ejemplo, de María Corina Machado. O sea, no soy fan de ella porque, bueno, su discurso político yo siento que no es lo que me representa, digamos, a mí como persona analítica de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Si fuera cierto, ¿verdad?, que ella tiene la mayor cantidad de personas de la oposición y gana las primarias, obviamente, pues lo lógico es apoyarla, pero no solo apoyarla cuando gane la primaria. Yo creo que uno tiene, o sea, aquí hay una lectura muy importante. Es triste que la oposición en Venezuela tenga que recurrir a tácticas de política sucia para ganar una elección primaria, para competir. No toda, yo sé que no es toda la oposición, pero bueno, es, digamos, el término, ¿no? Pero qué triste es que un grupo, mejor dicho, de la oposición tenga que recurrir a estas tácticas entonces, o para debilitar a una persona, o para dinamitar el proceso y que se tenga que escoger entonces a dedo. Hay gente que ha llegado a decir que la primaria no va a ser representativa. Bueno, pero ya va. Es más representativo que 3 partidos políticos escojan un candidato. Eso sí es representativo del país, Y de no, 3.000 y pico. y me atrevo a decir, y por favor me corrige si piensa que estoy equivocado, no es que sean 3 partidos políticos, son 10 personajes que Ah, integran claro, 3 partidos políticos. es así. Tienes toda la razón porque cuando tú ahondas, ¿verdad? Yo nunca he sido fan, y es muy bueno que hayas hecho esa corrección, porque yo nunca he sido fan realmente de las generalizaciones. O sea, ese cuando la gente dice, todo este partido no sirve, eso nunca existe de esa forma realmente. O sea, siempre hay gente que vale mucho en todos estos movimientos. Entonces, son un grupo de liderazgos que entonces, como siente el peso de la soledad política, porque no pueden salir a la calle porque no tienen gente, entonces recurren a este tipo de cosas. Mira, en la política se ve en la calle. Yo ni siquiera creo en las encuestas, te lo digo honestamente. Las encuestas, bueno, desde hace mucho tiempo, y sobre todo en un país como este, la verdad es que están a la disposición del mejor postor. Pero la calle, cuando tú ves el video de la gente, cómo se mueve detrás de un candidato, ahí es donde tú ves dónde está la cosa. Y honestamente, mira, los candidatos que tienen más fuerza, se reconoce cuáles son. Y las mujeres tienen un liderazgo muy importante en Venezuela en este momento. Eso también está generando como picazón, ¿no? En muchos liderazgos políticos tradicionales del país. Entonces, la primaria, a la primaria se le ha generado un nuevo reto que yo realmente, bueno, imagínate tú, veo inverosímil, que es el reto de que la oposición la logre hacer a pesar de ellas mismas. Esto es una cosa insólita, Pedro, esto es una cosa insólita porque en realidad es poco lo que está haciendo el madurismo para desacreditar a la primaria, porque las principales trabas las están poniendo los mismos que están en la oposición y saben que no van a ganar. Estaba pensando en la situación en Ucrania y lo llevo al territorio venezolano y me imagino en Ucrania están tratando de desalojar a los rusos y hacer lo posible por evitar que se queden con un pedazo de Ucrania y que entonces entre los comandantes empiecen a chismear de que no, pero el coronel tal no sirve. No, 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 pero este no. Y él, oye, yo vi al teniente coronel ese hablando un día por teléfono y hablaba en ruso, no en ucraniano. Y entonces sabotean entre ellos. Y entonces el equivalente a Putin, Maduro en este caso, acomodándose los bigotes, disfrutando, relamiéndose, porque ellos se están destrozando antes de llegar a cualquier elección. Por eso te digo que esa máxima de divide y vencerás Sí, es señor. la que está ahorita triunfando, porque básicamente ellos están sentados esperando a que el otro bando se despedace unos con otros. Hay un grupo muy reducido que, bueno, sigue pujando, porque la verdad es que, bueno, la solución
Mira, la solución de nuestro país va por ese camino. Y cualquiera que haya detallado bien el conflicto entre Rusia y Ucrania sabe que la solución de nuestro país está en manos de los venezolanos y tiene que ir por esa ruta, lamentablemente, no hay otra cosa. O sea, todo el que quiera vender ahorita otra opción es simplemente populismo para ganar votos. Entonces, si esa es la alternativa, si es por ahí que vamos a transitar, bueno, yo creo que hay que transitarlo de una manera cívica, y yo creo que es una oportunidad de mostrar la oposición que sí sabe hacer las cosas. Ese yo creo que es una oportunidad de oro, de ganarse la confianza de ese más de 60% de personas que no quieren votar por nadie. Pero si todos los días hay una pelea diferente, renunció, por ejemplo, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias y entonces ya dice que nada está listo, pero después resulta que sí está listo. Ese tipo de cosas son las que de verdad destruyen el proceso. Ese tipo de cosas son las que destruyen el proceso. Señor, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Pedro, siempre por la invitación. Un gusto para mí. Saludos a todos. Lo mismo, lo mismo. Vamos a un paréntesis y regresamos aquí en este programa de viernes, fin de semana. Y aunque estemos tratando de relajarnos, la verdad me doy con tensión pensando en lo injusto de cómo el pueblo venezolano está viviendo este proceso. Gracias, Ramón. Gracias.